Bueno, hoy vamos a ver el ejercicio 6 de la sección 4.3 del libro Cálculo, Conceptos y Contextos de James Stewart. El enunciado dice lo siguiente: se ilustra la gráfica la primera derivada de f' de una función f. Bueno, hay que recordar que este es el gráfico de la derivada, no es el gráfico de la función. Ojo con eso porque es muy común cometer errores. Inciso A dice: ¿sobre cuáles intervalos la función es creciente? Explíquese. Bueno, recordemos que para saber cuándo una función es creciente nosotros nos fijamos cuando la recta tangente a la función o la derivada son positivas. Bueno, este es el gráfico de la derivada, entonces tenemos que fijarnos cuando el gráfico de la función es positiva. ¿Cómo nos damos cuenta? Es en todos aquellos intervalos del gráfico donde el gráfico se encuentre sobre el eje X. En este caso, los intervalos en donde el gráfico se encuentra sobre el eje X son el intervalo de 2 a 4 y el intervalo de 6 a 9. Entonces, la función será creciente en el intervalo de 2 a 4 unión 6 a 9. Y eso es lo que está respondido ahí. Ustedes después lo leen. Inciso B. ¿En cuáles valores de X tiene la función un máximo o mínimo locales? Explíquese. Para saber dónde tenemos máximo o mínimo locales, primero tenemos que ver dónde tenemos nuestros puntos críticos. Para saber dónde están nuestros puntos críticos, tenemos que pensar, digamos, aquellos puntos donde la derivada no exista o donde la derivada sea cero. Como no hay puntos donde la derivada no existe, esto lo podemos ver en el gráfico, entonces solamente nos vamos a centrar en aquellos puntos donde la derivada sea cero. Si vemos el gráfico de la derivada es cero, estamos hablando de las raíces. Entonces las raíces del gráfico de la derivada son en x igual a 2, x igual a 4 y x igual a 6. Entonces estos van a ser nuestros puntos críticos. El próximo paso es determinar si nuestros puntos críticos son máximo o mínimo. Para eso vamos a aplicar la prueba de la primer derivada, que básicamente acá está, nos dice que vamos a tener un máximo donde, o sea, en aquel punto donde la derivada pase de positiva a negativa, o sea, en el punto crítico donde tenemos aquel punto crítico donde la derivada pase de positiva a negativa, y vamos a tener un mínimo en aquel punto crítico donde la derivada pase de negativa a positiva. Si volvemos al gráfico, nuestro punto crítico x igual a 2, la derivada pasa de negativa a positiva, o sea que tenemos un mínimo. En el punto crítico x igual a 4, la derivada pasa de positiva a negativa, o sea que tenemos un máximo. Y en la derivada, en el punto crítico, digo x igual a 6, la derivada pasa de negativo a positivo, o sea que tenemos un mínimo. Bien, eso es lo que dice a continuación. Inciso C. ¿Sobre cuáles intervalos la función f es cóncava hacia arriba o hacia abajo? Para saber si es cóncava hacia arriba, tenemos que ver en qué intervalos la derivada es creciente. Para saber si es cóncava hacia abajo, tenemos que ver en qué intervalos la derivada es decreciente. Volvemos al gráfico. Entonces, el gráfico de la derivada, la función derivada, es creciente en el intervalo que va de 1 a 3 y en el intervalo que va de 5 a 9. Entonces, la función será cóncava hacia arriba en el intervalo de 1 a 3 unión 5 a 9. Y será cóncava hacia abajo en el intervalo que va de 0 a 1 y de 3 a 5. Entonces, cóncava hacia arriba, 1, 3, unión 5, 9. Cóncava hacia abajo, 0 a 1, unión 3, 5. Bueno, ahora pregunta, inciso D. ¿Cuáles son las coordenadas X de los puntos de inflexión? Entonces, nosotros, digamos, lo que tenemos que recordar es que sabemos que hay un punto de inflexión donde hay cambio de concavidad. Entonces, nosotros dijimos, por ejemplo, a ver, de 0 a 1 dijimos que es cóncava hacia abajo. Y de 1 a 3 es cóncava hacia arriba. O sea que en 1 hay un cambio de concavidad. ¿Está bien? O sea que ahí tenemos un punto de inflexión. Después, de 3 a 5, digamos, de 1 a 3 es cóncava hacia arriba y de 3 a 5 pasa a ser hacia abajo. O sea que en 3 tenemos nuestro segundo punto de inflexión. Bueno, entonces, ahora de 3 a 5 es hacia abajo y de 5 a 9 es hacia arriba. O sea que en 5 tenemos nuestro tercer punto de inflexión.